saben perfectamente que luchó y que salió. Concebir la violencia como un instante anómalo en la vida de la sociedad resulta razonable, mas si ésta se torna cotidiana y constante, la crisis adquiere una connotación natural y el sosiego se convierte en un simple archipiélago que naufraga en medio de un océano turbado. Colombia se ha desenvuelto en el siglo XX como aquel país que más ha utilizado la violencia para dirimir sus diferencias entre enfrentamientos políticos, el narcotráfico, la guerrilla, los homicidios, los secuestros y un prolongado etcétera. Bienvenidos. Colombia, poco antes de inaugurado el siglo XX, estuvo marcado por la Guerra de los 1000 días, una rivalidad entre conservadores y liberales que saldó la vida de alrededor de 100.000 muertos. Las condiciones paupérrimas de un vasto sector de la sociedad abonaron el terreno para mayores enfrentamientos. Cuando el líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, demostraba simpatía por las reivindicaciones sociales, fue puesto entre ceja y ceja por las élites, y el 9 de abril de 1948 fue ejecutado en Bogotá. Con Gaitán asesinado, iniciaba el derrotero asiduo de la eliminación física de aquellos líderes políticos que en adelante sería medio recurrente vicario al debate. Por ejemplo, Luis Carlos Galán, candidato liberal a la presidencia, fue liquidado en 1989. Carlos Pizarro, líder del movimiento 19 de abril, asesinado en 1990. Álvaro Gómez, otro líder, pero conservador, fue puesto en presencia de San Pedro en 1995. El rosario de crímenes es aún más extenso. En la década de los 60 se creó las FARC, la primera guerrilla que lanzaba sus reivindicaciones no precisamente por medio de la representación parlamentaria ni persuasiva burguesa política. Queriendo reflejar las acciones del Che, en la década de los 60 se creó el Ejército de Liberación Nacional, otro grupo de características violentas. El M-19 fue otro grupo que se adhirió a la guerrilla, aunque para los 90 dejó caer los fusiles y apostó por la política institucional, aunque su pasado fue meritorio de relatos que podrían inspirar las mejores películas de acción. En 1980 tomó la Embajada de la República Dominicana y el 85 asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá. En la otra acera de la violencia, no precisamente de carácter político, el narcotráfico irrumpió con inusitada violencia. Primero, con el cultivo de la marihuana en los 70 y en los 80 de coca para la cocaína. Los cárteles de Cali y de Medellín se enfrentaron al Estado colombiano con sus figuras Pablo Escobar y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, quienes se adjudicaron un poder a través de la violencia que fue aplacada mediante el asesinato y reclusión de sus principales líderes en la novena década del siglo XX. Colombia, por inercia, optó por robustecer su poder militar para sofocar sus problemas internos, lo que incidió en el acreciento de choques armados. Se estima que en los últimos años del siglo XX, 3.000 muertos al año sumaban una cifra desmedida de difuntos en enfrentamientos. Aunque los conatos por pactar la paz con el principal grupo armado, las FARC, fueron solo tibios acercamientos entre Estado y fuerzas rebeldes, Colombia matizó el clima de violencia en los años 90 al vencer la pulseta frente a los cárteles de droga. Empero, las negociaciones con las FARC nunca han podido encallar en las orillas del acuerdo. Los presidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, desde 1998 hasta el 2014, no han podido estrechar las manos en son de paz definitiva. Hasta la próxima.